Hoy hablamos justamente de esta voz que duele en el silencio. ¿Y qué pasa? Que muchas veces no todo aquello que nos está doliendo empieza con nosotros, ¿sí? Muchas veces podemos nosotros ir cargando un dolor que no sabemos explicar con palabras, que muchas veces no entendemos en dónde inicia, muchas veces ni siquiera incluso identificamos. Es ese dolor. Se puede sentir muchas veces como peso en el cuerpo, que podemos sentir como una tristeza, como un miedo, y ese miedo se puede activar cuando tocamos esos pequeños botones o cuando en el externo tocan esos pequeños botones a nuestra herida. ¿Cuáles serían esos botones? ¿Cómo se activa este miedo? Cuando no nos sentimos vistas, cuando nos ignoran, cuando no nos sentimos reconocidas, cuando queremos alzar nuestra voz y simple y sencillamente algo nos detiene. ¿Cuántas veces a lo mejor no te ha pasado que quieres expresar algo y ya tienes en tu mente toda la idea de lo que vas a decir? Y algo pasa, en el momento de hablar simple y sencillamente viene algo y te quedas paralizada, te quedas en silencio. Y muchas veces ese ese dolor, muchas veces ese miedo, muchas veces esa tristeza, muchas veces esa pausa, ese detente, ese no expreses, ese silencio, ni siquiera tiene que ver con esta vida. Muchas veces es una herida que nosotras vamos cargando, la podemos ir cargando a nivel celular, porque proviene de nuestra infancia, proviene de nuestro linaje, o incluso tiene que ver muchas veces con esas memorias que tenemos a nivel alma. Y toda esta información se guarda en diferentes capas de nosotras. Lo que nosotros vivimos desde niñas, que nos da de cierta manera una estructura, que nos da de cierta manera un fundamento, es lo que hace que a lo largo que nosotras vamos caminando nuestra vida, vayamos protegiéndonos, vayamos poniendo de cierta forma máscaras en nuestra misma vida cotidiana. ¿Para qué? Para cuidar de nosotras, para protegernos. Todas esas experiencias que vivimos desde niñas, todo aquello que escuchamos de nuestros cuidadores, que escuchamos de la familia, las personas cercanas a nosotras, ¿qué generó? Que le diera una estructura y un fundamento a nuestra vida y que esa estructura y ese fundamento nos hiciera de una manera limitar nuestra verdad, limitar nuestra expresión, limitar nuestra vida. ¿Por qué? Porque esa misma experiencia, ese mismo trauma, esa misma creencia que tomamos de otros por lo que otros nos dijeron, porque al final eran figuras de autoridad, nosotros nos quedamos con esa información, nos quedamos con esa energía y simple y sencillamente nuestra vida se determina, se fundamenta justamente en esa información y en esas experiencias. Después tenemos información que viene de nuestro linaje. ¿Qué es esa información que viene de nuestro linaje? Para que distingamos esto entre eso que nos da fundamento y eso que viene del linaje, lo que nos da fundamento es lo que nosotros vamos tomando a través de la experiencia, a través de lo que escuchamos. Y lo que viene del linaje simple y sencillamente es esa información, esa energía que está guardada, ¿sí? A nivel celular, está en nuestras células, está en nuestro ADN. ¿Por qué? Porque es la historia de nuestras ancestras o incluso para aquellas mujeres que creen en vidas pasadas, es esa información de todas las vidas pasadas nuestras, ¿sí? Que están ahí guardadas y esto se guarda en nuestro ADN físico y en nuestro ADN espiritual. Entonces, esa información de linaje o esa información ancestral se queda también con nosotras. ¿Y qué es lo que sucede tanto a nivel fundamental como a nivel ancestral o a nivel genético? Esta información condiciona nuestra vida y condiciona nuestra experiencia. Y ahora tenemos también otra información y otra energía que tiene que ver a nivel alma. Aquello que nosotros, sin darnos cuenta, hemos venido a trabajar en esta vida
Y esa información está guardada en las capas más profundas de nuestra alma, generando memorias álmicas. Esas memorias álmicas pueden tener que ver con temas que quedaron inconclusos en nuestro desarrollo y en nuestra evolución a nivel alma, o también muchas veces que nosotras venimos a habilitar, a despertar, a desarrollar y a trabajar en esta vida, porque es justamente parte de lo que nuestra alma viene a aprender en el proceso evolutivo de esta encarnación. Entonces, tanto estas informaciones que vienen a nivel fundamental, que vienen a nivel genético, que están guardadas en nuestro ADN, o que vienen de esas programaciones, de esas memorias del alma, ¿sí? Generan, podríamos decir, heridas que se van activando y que cuando el mundo exterior, llámese el entorno, las personas que nos rodean, detonan a través del abandono, a través del control, a través del sentir que tenemos que ir bajando, tener que ir apagando nuestra luz para pertenecer, esas heridas se exacerban. Esas heridas se hacen más grandes. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que buscan esas heridas justamente? Que nosotras podamos verlas con conciencia y que permitamos que nuestra voz interna, que nos está limitando, que nos está saboteando y que nos está desconectando de nuestra verdadera esencia, nos lleve a este punto de volver a ver, volver a conectar y volver a dar ese permiso de vivir justamente desde una autenticidad y desde una postura de autovalor y de autovalía. ¿Qué pasa con estas heridas que van a lo más profundo de nosotras? ¿Qué pasa con ellas? Estas heridas que están ahí, cuando nosotros no las estamos viendo, cuando nosotras no las hacemos conscientes, lo que va a suceder es que estas heridas forman parte de una estructura tan fuerte y tan profunda de nosotras mismas que van a estar entrando en un patrón de repetición. ¿Por qué? Porque estas heridas durante los primeros años de nuestra vida se van a ir reforzando a lo largo del tiempo a través de las experiencias que nosotros vamos viviendo. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que nosotras nos sentimos no vistas, que cada vez que nos sentimos rechazadas, cada vez que nos sentimos humilladas, cada vez que sentimos que estamos viviendo alguna injusticia, justamente esas experiencias que estamos viviendo, ¿qué es lo que hacen? Esa información que está guardada dentro de nosotras constantemente se estén validando. Es como si a esas creencias profundas, a esas heridas profundas, les dijéramos, sí, ya sabía que esto era así, ya sabía que soy víctima de la injusticia, ya sé que todas las personas me abandonan, ya sé que no soy adecuada, ya sé que no soy suficiente. ¿Por qué? Porque esto constantemente se está repitiendo y se está validando. ¿Qué pasa? Que las heridas emocionales, cuando son momentáneas, ¿sí? Las podemos nosotros gestionar de cierta manera y darles salidas, no permitir que se queden en lo profundo. Pero esas heridas que van o que están sostenidas desde esa energía raíz, porque la hemos vivido una y otra vez, se van a convertir justamente en estos patrones inconscientes. Y esos patrones inconscientes van a generar memorias en nuestro cuerpo, memorias que se guardan justamente en las células y que van directamente al sistema nervioso, que van directamente a nuestra energía y que van a condicionar el cómo nosotros nos vinculamos, el cómo nosotros nos amamos, el cómo nosotros tenemos la capacidad de poder decidir, de poder elegir aquello que queremos. Estas heridas, ¿qué pasa? Desde la energía femenina las vamos a vivir de manera o a manera de sacrificio, a manera de silencio. El sentirnos, el sentir que tenemos que controlarlo todo, el sentirnos muchas veces invisibles o el estar constantemente saboteándonos. ¿Y sucede? Estas heridas están condicionadas
por ese mandato que viene directamente desde esa parte ancestral, desde esa parte antigua de condicionamiento a la energía femenina, que es el tener que ser buena, el tener que complacer a los demás, el tener que quedarnos calladitas para no molestar, el guardar silencio, el incluso tener que moderarnos en eso de no pedir demasiado, no querer demasiado, no desear demasiado. ¿Por qué? Porque no somos merecedoras de pedir o de querer o de anhelar o de desear tanto. Y entonces, ¿qué pasa? Y si nosotras empezamos a ver cómo se forma esta raíz, cómo se forma estas heridas de nuestra energía femenina, nos vamos a dar cuenta que tenemos una herencia transgeneracional. Esa herencia de esas heridas que mamá no pudo, no supo resolver, que la abuela, las abuelas, bisabuelas incluso, no pudieron o no supieron, porque hay veces que no es que no se quiera, hay veces que no se puede, hay veces que no se tienen herramientas, hay veces que no se sabe cómo. Y todas estas heridas no resueltas en nuestras ancestras generan esta herida transgeneracional que genera muchas veces esas memorias emocionales y que nos lleva a un condicionamiento que es lo que conocemos nosotros como este trabajo de epigenética. Entonces, esta herida del femenino puede ser transgeneracional, puede ser también por un condicionamiento social. ¿Y qué es esto del condicionamiento social? Todo aquello que se nos ha dicho desde esta cultura patriarcal de cómo debe ser una mujer buena, cómo se debe de ser una mujer valiosa, cómo se debe de ser una mujer, podríamos decir, encajando en esta energía arquetípica de cómo debe ser una madre, cómo debe de ser una hermana, cómo debe de ser una esposa. Y entonces todo esto genera un condicionamiento social. Y ese condicionamiento social también genera una herida raíz en nuestra energía femenina, que nos puede llevar muchas veces también a tener experiencias tempranas, donde nuestra niña interior, donde desde que somos pequeñitas, nuestra niña simple y sencillamente no fue vista, no fue amada, no fue cuidada, no fue validada, no se le hizo sentir a esa niña interior y desde que estamos pequeñitas, no se nos hizo sentir dignas, no se nos hizo sentir merecedoras. Y esto genera esta herida femenina que puede detonar también de la mano todas estas memorias álmicas, donde en vidas pasadas nosotras fuimos castigadas por brillar, por ser auténticas, por ser sabias o por expresar lo que queríamos expresar. ¿Qué pasa? Que todas estas heridas y todas estas memorias se quedan en nosotras, se quedan en el cuerpo, se quedan en el campo morfogenético, se quedan en el ADN físico, pero también se quedan en el ADN espiritual. ¿Y a qué nos van a llevar? A validar una y otra vez constantemente a lo largo de toda nuestra vida creencias como no soy suficiente, como tengo que ser perfecta para que me quieran, como la creencia de que si nos mostramos, si me doy a conocer o si soy vista, me van a rechazar. La creencia también de que aquello que deseamos desde lo más profundo de nuestro ser es peligroso o nos puede poner en riesgo si hacemos que ese deseo sea manifestado en nuestra vida. Muchas veces también la creencia de que si brillamos, nos van a envidiar o nos van a abandonar. Y entonces, todas estas creencias que se van guardando en esas capas y capas y capas de condicionamientos en nuestro inconsciente, ¿qué hacen? Que nosotras nos vayamos fragmentando, que nosotras nos vayamos separando poco a poco de la fuerza del poder creador que somos. Y cuando nosotras como mujeres vivimos desconectadas de nuestro poder, justamente es cuando aparece esa herida, aparece esa diosa herida. Y la diosa herida no es una enemiga. La diosa herida es una parte fragmentada de nosotras mismas y lo que está haciendo es pedir ayuda, pedir auxilio. Esa diosa herida está pidiendo que la escuchemos y
se va a manifestar de diferentes maneras. ¿Cómo, de qué maneras? Y esto es muy importante que vayas poco a poco tomando nota, de qué manera tu diosa herida te está pidiendo que la escuches, porque se activa a través de todas esas veces que no te atreves a expresar lo que sientes, todas esas veces que sientes que tu voz no vale, tienes miedo de hablar o te está costando trabajo poner límites, tu diosa herida, ¿qué te está diciendo? Es una diosa herida que ha sido silenciada. Entonces, hay que empezar a observar si mi diosa herida está viviendo desde este espacio de ser silenciada. Tenemos otra diosa herida, o más bien la misma diosa manifestándose de diferente manera, es a través de la invisibilidad. Cada vez que tú te sientes que nadie te ve, que a nadie le importas, que siempre tienes que estar demostrando tu valor, que siempre tienes que estar demostrando tu valía a través de hacer, 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 que todo el tiempo estás haciendo algo para que te vean. Si tú eres de las mujeres que les cuesta trabajo pedir, que les cuesta trabajo recibir o que les cuesta trabajo reconocerse, reconocerte a ti misma, ¿qué está sucediendo aquí? Tu diosa herida está activa con esta energía de invisibilidad. Es una diosa herida invisible. Entonces, toma nota. Si tu diosa herida está silenciada, si tu diosa herida está invisible o está en este arquetipo de esa diosa herida que tiene que complacer. Esa diosa herida que es totalmente complaciente, que hace todo por los demás. Esa diosa herida que siente culpa cada vez que se pone en primer lugar, que siente culpa cada vez que se elige, que siente culpa cada vez que se toma en cuenta y que confunde constantemente el amor con el sacrificio. Es vivir en esta dinámica de para que los demás me amen, tengo que sacrificarme, tengo que hacer todo por los demás, tengo que postergarme, los demás siempre son más importantes que yo. Y entonces entra nuestra diosa herida en este modo de complacencia. Toma nota. Después tenemos esta diosa herida, que es una diosa herida súper, súper autocrítica y siempre se está exigiendo más. Que haga lo que haga, nunca hace suficiente y nunca se siente suficiente. Que tiene una voz interna que todo el tiempo le está haciendo así con el juicio, que constantemente se está juzgando. Y en ese juicio, ¿a qué la lleva? A sentir que cada vez se va haciendo más pequeñita y más pequeñita, porque cada vez se juzga tan severamente que cada vez se invalida más. Entonces, esa es otra de las maneras en que nuestra diosa herida se manifiesta. Y después tenemos a la diosa herida desconectada. La diosa herida que se desconecta del cuerpo, que se desconecta del placer, que se desconecta del deseo, que vive completamente desde la mente, que ha negado completamente su energía femenina, su sensualidad, su deseo, su capacidad de conectarse con su mundo emocional. ¿Por qué? Porque se vive a través de la mente. Se vive a través del deber, a través del tener, todas esas obligaciones y todo eso que se tiene que hacer para ser suficiente, para ser adecuada o simple y sencillamente para sentir y sigue cumpliendo y sigue haciendo lo que se le ha dicho que es correcto. ¿Y qué pasa? Estas maneras, estas cinco energías, estas cinco formas en que la diosa se manifiesta, la diosa herida se manifiesta a través del silencio, a través de la invisibilidad, a través de la complacencia, a través de la autocrítica, a través de la desconexión, son formas en que la diosa herida que nos habita nos está diciendo que hay algo que hacer, aquí hay algo que tienes que ver. ¿Qué pasa? Te voy a poner ejemplos para que
te des cuenta de cómo esta diosa se puede estar mostrando. En alguna ocasión me tocó una paciente, ella daba clases y ¿qué pasaba? Siempre cada vez que iba a lanzar un nuevo proyecto, se enfermaba. Siempre, siempre, siempre que iba a lanzar algo que era importante para ella, días antes caía en cama. ¿Qué pasa? Y aquí, qué es lo que está hablando? Está hablando justamente esa memoria de su linaje, donde las mujeres de su familia eran castigadas y solamente a través de sanar esa memoria, ella se pudo dar ese permiso de brillar, de ser vista y de que a través de ese puedo brillar pudiera compartir su medicina a través de sus propios talleres. En otra ocasión, y te voy a poner otro ejemplo, me tocó trabajar con una chica que su pareja la ignoraba completamente, era invisible totalmente para su pareja. Pero, aún sabiendo esto y habiendo tenido una relación durante más de 9 años y medio, en esa situación donde era completamente invisible, completamente ignorada, ella sentía que no tenía la fuerza y la capacidad de poder decidir dejarlo. Por más que quería, siempre había algo que le hacía frenarse en tomar esta decisión de dejarlo. ¿Qué pasa? Y aquí, inconscientemente, ella no se daba cuenta que estaba viviendo justamente el abandono emocional de papá. ¿Y qué pasa? Que solamente a través de sanar ese abandono emocional, ella puede poner límites para recuperar esa dignidad emocional. Entonces, ¿por qué te comparto estos dos ejemplos? Porque muchas veces el ejemplo, y ya lo saben las que han tomado clases antes conmigo, siempre pongo los ejemplos porque a través del ejemplo la memoria hace que inmediatamente cuando nosotros estamos haciendo un trabajo consciente, la memoria activa el recuerdo de estos ejemplos y nos ayuda justamente a hacer estos cambios. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer justamente para sanar esta herida raíz de nuestra energía femenina? Primero, lo que podemos hacer es reconocer la herida, nombrarla, ponerla en palabras, validarla, que esa herida tenga nombre, que esa herida tenga apellido, que esa herida tú vayas a través de un trabajo consciente, que vayas al punto donde esa herida se genera, la primera vez que sentiste ese rechazo o la primera vez que sentiste ese abandono o la primera vez que silenciaste tu voz o la primera vez que sentiste que tenías que dejar de ser tan emocional y ser más mental. Entonces, ponle nombre a esa herida, nómbrala, ponla en palabras, valida esa herida y ve al punto en que esa herida se genera, en el momento en que surge esa herida por primera vez. Después, es importante que recuerdes que las heridas se guardan en el sistema nervioso. Entonces, es importante trabajar con el cuerpo, es importante hacer ejercicios somáticos, es importante respirar, es importante mover tu cuerpo, habitar tu cuerpo. Entonces, en el momento que reconozcas esta herida, llévala a tu cuerpo. ¿En qué parte del cuerpo sientes que esa herida está guardada? ¿En qué parte sientes que esa herida generó un bloqueo? ¿En qué parte de tu cuerpo la sientes atorada, la sientes atrapada o sientes como que esa parte en el momento que conectas mentalmente y emocionalmente con esa herida, sientes que esa parte del cuerpo duele, ¿sí? Lleva la atención ahí. Después, ¿qué puedes hacer también? Puedes hacer rituales simbólicos, puedes escribir, puedes quemar, puedes liberar, puedes gritar, todo eso, puedes danzar, todo eso que te ha llevado a encapsular esa herida, a guardar esa herida, ¿sí? Puedes escribir y reescribir incluso esa historia, la historia de esa herida. Y importantísimo, puedes hacer un trabajo de reprogramación de creencias. ¿Para qué? Para que esa creencia que está guardada en el subconsciente deje de estarse replicando una y otra vez.
Y en la última clase, en el último día justamente del reto, vamos a estar haciendo este trabajo de reprogramación de creencias. Y todo esto a qué nos ayuda, a que nosotras podamos traer de vuelta a nuestra diosa, traerla de vuelta sin esa herida, traerla de vuelta recordando nuestro poder, activando nuestros dones, recuperando nuestra voz y encarnando nuestra verdad desde esa parte de gozo, de placer, de disfrute, de autenticidad. Entonces, recuerda, sanar desde la raíz no quiere decir que vayas a borrar tu pasado, no quiere decir que el pasado lo vayas a olvidar. Quiere decir que para que nosotras podamos sanar de raíz, esa herida necesitamos transformarla en medicina, convertir esa herida en maestra, dejar de pelearnos con esa herida, dejar de pelearnos con lo que ya pasó, con lo que fuimos, con lo que no pudimos cambiar, con lo que no supimos hacer de otra manera y empezar a amar esa parte, empezar a amar lo que somos. Nuestra diosa herida no está rota, simple y sencillamente trayendo conciencia a nuestro cuerpo, trayendo voz a nuestra energía, esa diosa va a despertar y no va a despertar desde la herida, va a despertar desde el poder. Y acuérdate que estás aquí encarnada para recordar y para habilitar todo el poder, despertar todo ese poder, toda esa energía, toda esa conciencia que vive en ti. Y que por muy fuerte, por muy profunda que esté esa herida en ti, acuérdate que esa herida no te define, pero esa herida sí te guía. Permite que la guía que te está dando esa herida sea una guía desde la medicina, sea una guía desde la conciencia y de que en este momento, desde tu poder de elegir, empieces a elegir escucharte, empieces a elegir habitarte y desde esta escucha puedas transformar esa herida en tu propia sabiduría, en tu propia medicina. Entonces, te dejo aquí después la meditación para que la hagas, para que conectes con este proceso profundo y transformador y nos vemos el día de mañana. Bye bye.